Listo, entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es comprender las reacciones redox como procesos que involucran la transferencia de electrones. Recordar que vamos a empezar con una nivelación, como 2.0 si lo queremos llamar de alguna forma, con el fin de comprender bien este tipo de reacciones para poder pasar a la siguiente unidad, que es cinética química. ¿Ya? ¿Me quiere decir algo, Sofía? ¿No? Ya. Obviamente, si me van a hacer preguntas, me las tienen que hacer muy fuerte para poder escucharlas. Con la mascarilla como que me pongo sordo. ¿Ya? Entonces, título, reacciones redox. Cuando pongo RX es reacción. ¿Ya? Para que lo puedan abreviar ustedes en su cuaderno también. Para no escribir tantas veces la palabra reacción. Nosotros el semestre pasado estuvimos hablando de que una reacción redox era aquel proceso que obviamente tenía relación con la transferencia de electrones. Es decir, una especie liberaba electrones o los cedía y otra especie los captaba. Pero esas reacciones eran simultáneas. ¿Qué quiere decir que sean simultáneas? Que son al mismo tiempo, o sea, mientras alguien se está reduciendo, alguien también se está oxidando. Pero antes de nosotros definir cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida, vamos a definir qué es una reacción redox. Una reacción redox es una reacción de óxido-reducción. Es decir, una especie se va a oxidar mientras la otra se va a reducir. ¿Cómo vamos a distinguir esos procesos? ¿Serán iguales la oxidación y la reducción? ¿Serán lo mismo? ¿Qué creen ustedes? No son lo mismo, ¿cierto? Pero ambas reacciones involucran la transferencia de electrones. O sea, yo me tengo que fijar qué está ocurriendo con estos electrones. ¿De dónde a dónde se están moviendo? Vamos a definir entonces la oxidación y vamos a definir la reducción. La oxidación se define como aquella especie que pierde o que cede electrones. Aquella especie entonces que pierde o cede electrones. Y si la oxidación es aquella que pierde o cede electrones, ¿cuál será la reducción? La que gana electrones. O sea, siempre es como cuando yo estoy compartiendo algo. Yo le doy a la amiga un yogur, yo se lo cedo, pero yo lo estoy perdiendo. Pero ella lo está captando. Lo mismo ocurre con los electrones. ¿Por qué? Porque cumplen con la ley de conservación. La masa no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Si yo aquí tengo 1 kilo de manzanas, esas manzanas se pueden empezar a oxidar, pueden empezar a disminuir su tamaño, ¿cierto? Cuando dejamos una manzana en la cocina, ¿qué le pasa? Se pone negra, empieza a disminuir, ¿cierto? Su tamaño, se empieza a arrugar. Pero ese desprendimiento no es que esté desapareciendo la manzana, sino que se está convirtiendo en que, si nosotros levantamos, por ejemplo, la manzana, en la superficie vamos a encontrar un óxido como algo que quedó medio pegado, ¿cierto? Algo negro. Todo eso es que la materia se está convirtiendo. No es que mágicamente la manzana desapareció. No, la manzana empezó a perder agua, ¿cierto? El agua se evaporó. El azúcar que tiene esa manzana queda pegado en la cubierta, todo eso tiene que ver con un proceso de reacción y eso es una reacción redox. Algo está pasando en esa manzana. Yo no puedo ver los electrones. Yo no puedo decir, oh mira, hay un electrón de una manzana a otra o de un clavo al suelo. No puedo verlo, pero sí le puedo dar la explicación química que es el fundamento que tiene esta unidad. Ya entonces la oxidación es aquella especie donde se pierden o ceden electrones, y en la reducción es quien gana electrones. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta materia, yo les di unas siglas. ¿Se acuerdan? Esas siglas que eran, las voy a poner aquí, SRO,
Muy bien, Krishna, excelente. O sea, nosotros podemos expresar químicamente cómo son estas reacciones a través de las semirreacciones. Semirreacción significa que es solamente una parte de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya partimos diciendo que las reacciones de transferencia de electrones, definidas como reacciones redox, ocurren simultáneamente. Mientras está ocurriendo la oxidación, inmediatamente está ocurriendo la reducción. Hasta ahí, ¿se entiende el concepto? De que algo se está reduciendo y algo se está oxidando. ¿Ya? Pero resulta, y aquí me voy a apoyar del libro, ¿ya? Que vamos a tener, así como tenemos especies que se oxidan y especies que se reducen, van a haber agentes oxidantes y agentes reductores. ¿Cuál será cada uno de ellos? ¿Cuál será cada uno de ellos? Vamos a poner aquí, agente oxidante y aquí vamos a poner agente reductor. ¿Qué definición le podríamos dar a ellos, a esos genes? Como si estuviéramos en un colegio de puras mujeres. Yo les voy a leer algo que quiero que lo entiendan. Dice, el agente oxidante es aquella especie que provoca la oxidación. Por lo tanto, especie que provoca... ¿Qué provocaba? Muy bien. Entonces, chiquillas, ¿qué será el agente reductor? ¿Cuál será el agente reductor? Si el agente oxidante es la especie que provoca la oxidación de manera análoga, ¿qué será el agente reductor? El que produce la reducción. El oxidante es la especie que provoca la oxidación. Por lo tanto, el reductor es la especie que provoca la reducción. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque cuando hagamos un ejercicio con la reacción en sí, vamos a tener que clasificar cuál es la especie que se oxida, cuál es la especie que se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Entonces, especie que provoca la reducción. Aquí no he separado esto. Muy bien. Vamos entonces a ver un ejemplo y vamos a poner en práctica estos 4 conceptos que nosotros acabamos de ver en una reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de semirreacciones. ¿Cuáles son estas semirreacciones? Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas para evidenciar cómo es la transferencia de electrones. Entonces, aquí lo que nosotros evidenciamos es que hay 2 semirreacciones. Una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Pero resulta que aquí es fácil porque yo fui y dije, ya chiquillas, esta es la oxidación y esta es la reducción. Pero ¿cómo nosotros podríamos explicar químicamente que una especie se está oxidando y que la otra se está reduciendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que mirar? Ya, la cantidad de electrones, pero resulta, ¿puse electrones aquí o no? ¿Están puestos aquí o no están puestos? ¿Los veo o no? ¿No? ¿Ahí se pusieron? No, no están. ¿Por qué?
Entonces, nos fijamos y decimos, hay unos numeritos que aparecen aquí arriba y este no tiene nada. ¿Cómo se llamaban esos numeritos de arriba? No me pueden decir que no se acuerdan. A ver. Vamos, vamos, Monse. Krishna, ¿se acuerda usted? Ya, miren, les voy a poner aquí arriba cómo se llaman, a ver si alguna... Como Eduardo, pero... Ya, el EDO es el estado de oxidación, no se les puede olvidar. No lo voy a volver a repetir. El estado de oxidación corresponde a ese numerito que nosotros vamos a ver en el borde superior derecho. Si lo miramos así, en el borde superior derecho vamos a tener un numerito. Pero si aquí no tiene, ¿qué será? ¿Qué tiene ahí? Cero. Cuando no aparece nada es porque hay un cero. Eso quiere decir que este hidrógeno está en un estado de oxidación 0. ¿Y a qué estado de oxidación pasó? A 1. Muy bien. ¿Y este aluminio de estado de oxidación qué número tiene? ¿Y a qué estado de oxidación pasó? A 0. Entonces algo ocurrió con ellos. Y para poder explicar lo que ocurre con ellos tenemos que saber los electrones que están en juego en cada una de esas semireacciones. ¿Ya? En el caso del primer ejemplo, ¿cuántos hidrógenos tengo en los reactantes? 2. ¿Y cuántos hidrógenos tengo en los productos? 1. ¿Cuáles son los reactantes? ¿Cómo se definen los reactantes? Los del lado izquierdo, para que no nos quedemos con esos vocabularios. Cuando yo hablo de reactantes, son todas aquellas especies que están antes de la flecha. Antes de la flecha se llaman reactantes. Después de la flecha, es decir, cuando ocurre la reacción química, se llaman productos, porque es lo que se produce en esa reacción. ¿Ya? Entonces, si aquí tengo 2 hidrógenos, ¿qué tendría que hacer aquí? Porque aquí no. Si aquí tengo 2, ¿cómo es posible que después tenga 1? ¿Puede ocurrir eso? ¿Químicamente? No lo sufran, no lo sufran. Durmieron poco, me imagino que sí. Ya. Vamos arriba, Mirai. Entonces, si yo aquí tengo 2 hidrógenos, tengo que nivelar primero la cantidad de hidrógenos. Si aquí tengo 2, ¿qué podría hacer aquí para que hubiesen 2? Poner un 2 adelante, y eso es balance de primero medio. Ese no es balance que vamos a aprender ahora, ese es balance. Muy bien, Krishna. Entonces ponemos un 2 aquí y resulta que tengo 2 hidrógenos en el lado izquierdo. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el lado derecho? Tengo 2 también, porque ya nivelé con ese 2. Dígame. ¿Puedo hacer el resto de Entonces, ya. Entonces, tenemos 2 hidrógenos al lado izquierdo, 2 hidrógenos al lado derecho. ¿Cuántas cargas tengo ahora en el lado derecho? 3. 3 o 2. Ya, pero ¿cuántos positivos tengo ahora? Si tengo que cada uno de esos hidrógenos, imagínense que esto es así. Es como que ustedes tuvieran un paquetito donde hubiesen 2 H+. ¿Cuántas cargas positivas tienen ahí? 2. 2, ¿por qué? Porque el número grande que se llama coeficiente estequiométrico multiplica a la cantidad de cargas que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, si aquí tengo 2 cargas positivas, ¿cuántos electrones tengo que agregar para llegar a una carga 0 igual que al otro lado? Si tengo 2 cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas tengo que agregar para que juntos sumen 0? 2 electrones. ¿Y dónde los agrego? ¿Los agrego al lado izquierdo o los agrego al lado derecho? Al lado izquierdo. Pero si los agrego al izquierdo, aquí me van a quedar negativos y aquí me van a quedar positivos. Al derecho. ¿Por qué los agrego acá? Porque ya sé que aquí tengo 2 cargas positivas
que se están juntando con dos cargas negativas para tener la carga cero. Otra vez la milla me pone cara de confusión. ¿Por qué yo estoy agregando estos dos electrones? Porque siempre tenemos que compensar las cargas. ¿Qué se habla de compensación de cargas? Si yo tengo a un lado 5 cargas positivas, al otro lado tengo que tener las mismas 5 cargas positivas. ¿Aquí cuántas cargas tengo? 0, está neutro, no tiene carga. Entonces, como yo no puedo alterar este lado, tengo que llegar a hacer carga 0 acá. Como ya tengo 2 cargas positivas, quien me ayuda a nivelar son los electrones. Por eso se llaman reacciones que involucran la transferencia de electrones. Ellos son los únicos que yo puedo poner en la reacción sin alterarlo. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio de esas cargas. 2 más con 2 menos, ¿suman? 0. Esa es la explicación. Ahora, ocupando esa misma lógica, vamos a trabajar con la semirreacción de reducción. ¿Por qué sé que se reduce? Porque estoy de un más 3 a un 0. Está disminuyendo mi estado de oxidación. Si disminuye el estado de oxidación, es porque se reduce. Si se reduce es porque está ganando electrones. Si el que pierde tiene los electrones al lado derecho, el que gana, ¿dónde tendrá los electrones? Al lado izquierdo. ¿Y cuántos electrones, cuántos aluminios tengo? Primero, vamos paso a paso. ¿Cuántos aluminios tengo aquí? 1. ¿Y acá? ¿Necesito equilibrarlos como el hidrógeno? Me salté ese paso. ¿Por qué? Porque tengo 1 y 1. No tengo nada que equilibrar. Pero ahora tengo que equilibrar las cargas. Aquí tengo carga 0. ¿Aquí? Entonces, ¿cuántos electrones agrego y dónde? 3. ¿Dónde? A la izquierda. Al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque 3 cargas negativas más 3 cargas positivas. ¿Cuántas cargas dan? 0. Carga neutra. ¿Se entiende ahí? ¿Hubo como una conexión? ¿Alguien tiene dudas? Háganlas con toda confianza, chiquillos. Y mientras me dicen qué hora es, para no quitarles por la basura que... 10:25. ¿Sí? 10:30. 10:30, ya. Ahí me tienes que avisar cuando sean las 10:45. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que existen reacciones de oxidación y reducción. La oxidación es aquella que pierde o cede electrones, mientras que la reducción es quien gana electrones. Y fíjense en esto, la reducción siempre tiene los electrones en el lado izquierdo porque los gana, los necesita para reaccionar. Mientras que en la oxidación siempre están al lado derecho. ¿Por qué? Porque los libera, los produce después de la reacción, los libera para que alguien los capte. En este caso, ya la reacción de oxidación o la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción corresponden a ejemplos independientes. La próxima clase, lo que nosotras vamos a hacer, o nosotros si que llegan más compañeros, vamos a trabajar con estas preguntas o con estos ejercicios que estaban en el trabajo que yo les di el semestre pasado, ya que era muy largo, ¿cierto? Ahí la Krishna me mandó su desarrollo, la niña también, la Monse, y las chiquillas también lo van a desarrollar porque obviamente tienen que dejar completo el semestre anterior. No van a optar, por supuesto, a la misma nota que los compañeros que lo entregaron en la fecha indicada, pero sí va a haber chance de que lo entreguen para no poner un 1 en el libro, ya porque esa nota va directo al libro. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de las reglas que existían para determinar el estado de oxidación. ¿Cómo eran esas reglas? ¿Se acuerdan de algo? ¿No? Las tiene anotadas la Krishna, muy bien. Entonces vamos a poner por aquí. ¿Copiaron esto? Hoy día 11:45, muy bien. Voy a borrar estas chiquillas. 11:45. Recuerden que mañana tienen virtual.
el miércoles virtual y el jueves viene de nuevo, ¿cierto? Bien, ahí para aprender. Aunque yo los tengo aquí, como son mis espectaculares, los tengo localizados. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí reglas para determinar el estado de oxidación. Ustedes en la bibliografía lo pueden encontrar como estado de oxidación o como número de oxidación. Ambos corresponden a lo mismo. Y resulta que ustedes van a decir, pero profe, si en el ejemplo que nosotros recién vimos, usted nos da el número de oxidación, ¿por qué queremos calcularlo ahora si es una información que usted nos entrega? Porque de repente vamos a tener una molécula a la cual vamos a tener que calcular el estado de oxidación de alguno de los participantes que aparezca allí. Entonces lo vamos a determinar y vamos a hacer al tiro un ejemplo. Imagínense que tenemos una sustancia que se llama H2CO2O7. Dicromato. ¿Ya? Entonces este dicromato resulta que yo les pongo en la prueba, determine el EDO del cromo. Le vamos a decir, pero profe, usted quiere que determinemos el cromo, y aquí no solamente tenemos cromo, ¿cómo se llama esta especie? Oxígeno e hidrógeno. ¿Y alguien se acuerda qué decía la regla de los estados de oxidación para el hidrógeno y para el oxígeno? Era un valor determinado. El hidrógeno creo que era más 2, no, menos 2, y el oxígeno... Al revés. Ya, el hidrógeno era positivo 1 y el oxígeno era menos 2. Excelente, o sea, eso no se les puede olvidar. El hidrógeno siempre va a tener una carga más 1, porque es un protón. Cuando nosotros estudiamos en séptimo y en octavo las partículas subatómicas, ¿se acuerdan de que el protón era un H+? Porque tiene carga más 1. Aunque no se acuerden, yo les voy a hacer que se acuerden. Y el oxígeno, que es una especie muy electronegativa, el oxígeno es como alguien enojón en la tabla periódica. Él está siempre así, la Monse hace así. Ya el oxígeno siempre, para que ustedes lo familiaricen, el hidrógeno es como el bueno, es el positivo, él solamente se quiere juntar con uno, hace un enlace, mientras que el oxígeno dice así como, no, para que se junten conmigo tienen que tener electrones porque yo necesito formar enlaces. Por eso siempre el hidrógeno tiene un EDO más 1, mientras que el oxígeno tiene un EDO de menos 2. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero determinar el estado de oxidación de una especie, Sofi, estamos aquí adelante. Muy bien. Que cuando yo quiera determinar el estado de oxidación de una especie, tengo que apoyarme en estados de oxidaciones conocidos. Nunca se pueden olvidar que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. La próxima clase, cuando nosotros trabajemos con balance de ecuaciones redox en medio ácido o en medio básico, eso es indispensable para empezar. Si yo no sé hacer eso o si yo no me acuerdo que tengo que hacer eso, no voy a poder identificar cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo lo podríamos hacer en una ecuación? Mi pregunta es, ¿qué carga tiene esta molécula? Si nosotros la miramos, ¿tiene algún signo por alguna parte? Y si no tiene signo por ninguna parte, ¿qué carga tendrá? Carga neutra. ¿Y cómo se simboliza el neutro? ¿Con un? Con un 0. Muy bien, entonces vamos a poner aquí. Como no tiene carga, es una molécula neutra. Molécula neutra. Y le vamos a poner el 0. Acostúmbrense a asociar la neutralidad a que su carga total es 0, porque ahora que vamos a hacer esta ecuación de primer grado, tenemos que igualarlo a la carga. Ese es el procedimiento. Entonces, vamos juntas. ¿Cuántos
presentes aquí? ¿Todos observan que hay 2 hidrógenos? Y si yo, por ejemplo, pusiera un 4 aquí, ¿cuántos hidrógenos habrían? 8. Muy bien, excelente. Muy bien, estrellitas para ustedes. Entonces, ya todas saben que hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, yo tengo que decir, como hay 2 hidrógenos, pongo el número 2, que es la cantidad de hidrógenos, y lo multiplico por el estado de oxidación del hidrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación? Entonces, yo siempre pongo el estado de oxidación, chiquillas, entre paréntesis, con el fin de tener una regla para saber cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, la cantidad de átomos que tengo, los pongo aquí primero, y los multiplico por el estado de oxidación. ¿Por qué le pongo el +1? Porque es importante, porque hay estados de oxidaciones positivos y hay estados de oxidaciones negativos. Entonces, siempre es bueno poner el signo. Seguimos, voy en orden. Partí por el hidrógeno. El cromo, ¿cuántos tengo? 2. Siempre ocupo el más. ¿Por qué? Porque ellos están juntitos. Ocupo el más. Tengo 2 cromos. ¿Sé cuál es el estado de oxidación del cromo? No sabemos. Entonces, ¿con qué letra lo designamos? Con una X, porque es una incógnita que queremos encontrar. Si la mía me dice, profe, que mira, me gusta ocupar la X, yo voy a ocupar una A, es su nomenclatura, puede ocupar la A. Yo ocupo X con el fin de que sea para ustedes más familiar a una ecuación de primer grado, que es lo que hacíamos antes en matemáticas. ¿Ya? 2 entonces multiplicados por X porque no sé cuál es su estado de oxidación. Sigo, tenemos el hidrógeno, tenemos al cromo, lo sumamos. ¿Cuántos oxígenos hay? 7. ¿Lo ves, Sofi? Sí. ¿Sí? Excelente. 7 oxígenos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar ese oxígeno? Por -2. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí me acuerdo de la regla que decía que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Y eso lo tengo que igualar, y aquí lo voy a escribir, a la carga de la molécula. Y en este caso, muy bien, la carga de la molécula es 0. ¿Por qué pongo la carga de la molécula? Porque puede existir que yo ponga una molécula con carga negativa. Y ustedes tienen que igualarlo al valor de la carga total. Si tiene 2 rayitas, significa que son 2 cargas negativas. Entonces lo igualamos a -2. En este caso, ¿a cuánto lo igualo? A 0. Muy bien. Entonces, vuelvo a escribir todo y lo voy a igualar a 0. ¿Cómo desarrollamos esta ecuación? A ver, ¿quién se peina con las matemáticas? Se multiplica 2 por 1, quedan 2. 2 por 1, 2. Muy bien. Ahí quedaría 1x por el segundo. Más 2x, el segundo término. Y el otro sería ¿Positivo o negativo? positivo. ¿Segura? Porque Negativo. Distinto signo, resultado negativo, ¿cierto? Multiplicación. -14. ¿Y eso a cuánto lo igualo? ¿Todas me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Ahí, Nico? ¿Sí, Sofi? ¿Milla? ¿Monse? Ya. ¿Qué más hago aquí? Ahí ya se perdió. A ver, ayúdame a Krishna que ya se perdió ahí. ¿Qué más hacemos acá? A ver. Vamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuánto es +2 menos 14? Menos 10, a ver. 12 menos 14. Tengo 14 y le quito 2. 12, negativo. ¿Por qué? Porque el valor del número mayor es negativo. Entonces quedaría -12 más 2x. Y eso es igual a 0. Y aquí sí que me perdí, me tienen que ayudar. Se saca la X. ¿Cómo saco la X? A ver. Ya, pasamos entonces para el otro lado para que quede positivo mejor. Está negativo, recuerden que su inverso es positivo. ¿Y aquí qué está haciendo el 2 con la X? ¿Y cuál es el inverso de la multiplicación? Dividir, por lo tanto, la X sería igual a 12. ¿Y eso cuánto es? 6. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo? 6. Y ustedes, para ser aún más elegantes, me pueden poner aquí. Respuesta. El Edo
del cromo es, y le ponen así, más 6. ¿Por qué? Porque recuerden que hay estados de oxidación positivos y negativos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Más que en el semestre anterior? ¿Sí? Ya. Por ahí atrás, Nico, ¿preguntas? Tómame más foto mía. Sofi, ¿vamos bien? Ya. Entonces, próxima clase. Necesito que traigan, bueno, los veo a todos con sus cuadernos, con sus lápices. La próxima clase vamos a trabajar. Todavía no nos vamos a retirar, sí. Porque, ¿qué te iba a comentar? Vamos a escribir acá. Quiero que hagamos un proceso que es muy importante cuando uno está aprendiendo, que tiene que ver con la metacognición. Entonces yo les voy a hacer algunas preguntas que ustedes me van a decir los que se les venga a la mente, obviamente relacionado con lo que vimos hoy día. Vamos a recordar que el objetivo del día de hoy fue comprender las reacciones redox como procesos que involucran la transferencia de electrones. Entonces, mi pregunta, ¿qué aprendimos hoy día, chiquillas? Sofi, no le escuché nada, nunca pasó nada. Lo que no aprendí en el primer semestre. Ya, ¿y qué sería? A ver, ¿me podría decir algo? ¿Alguna palabra? La reducción de electrones. Ya, ¿y qué era la reducción? A ver. La reducción de... Ya, ¿y la reducción? ¿Qué pasaba con la reducción? ¿Qué? Ganaban electrones. Ganábamos electrones. ¿Y en la oxidación qué pasaba? Electrones proceden. Muy bien, perder o ceder. ¿Y las reacciones redox, chiquillas, son reacciones que pasan independiente o pasan de manera simultánea? De manera simultánea. Entonces, la próxima clase lo que nosotras vamos a hacer va a ser calcular esos electrones en juego. Por lo tanto, para la próxima clase yo creo que ustedes traigan aquí en su cabecita, ¿qué eran los electrones en juego? ¿Qué significaba que fuera un medio ácido? ¿Y qué significaba que la reacción, ocurriera en un medio básico? Esas tres ideas, yo creo que ustedes las traigan el próximo lunes cuando nos encontremos y me digan, profe, yo me acuerdo que algo había con los electrones en juego, parece que eran los que se transferían de una especie a otra. El medio ácido, profe, parece que era cuando había, no sé, protones. Medio básico, profe, parece que era cuando algo pasaba, ¿ya? Pero que lo desarrollen ustedes en su cabecita, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas acerca de la clase del día de hoy? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Necesito que me digan cuál es ese estado de oxidación para ocuparlo? No, eso es algo que ustedes ya tienen que saber. Por lo tanto, próxima clase las espero a todas y muchas gracias por hoy.